Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Enigma. Yo soy Lisandro con ustedes. Bien, en esta ocasión vamos a seguir reaccionando a la crisis migratoria que está llegando a Estados Unidos. La crisis migratoria que Estados Unidos está teniendo ahora mismo. Bueno, recientemente estaban hablando del título 42. Este famoso título que le permite al gobierno de los Estados Unidos o a las autoridades de migración o deportar a los migrantes que cruzan de manera ilegal por los diferentes pasos fronterizos con México. Estoy hablando así mismo de la medida, precisamente de aquellos venezolanos que estaban entrando en masa a través de la frontera, a través del río Bravo en Piedras Negras, hacia el cruce Eagle Pass o hacia la ciudad Eagle Pass de Texas, y de ahí desplazarse hacia otros estados y otras ciudades de los Estados Unidos en busca de su sueño americano. Pero ¿qué pasa? Este título 42 que se trata de una medida de salud que fue elaborada en los años 1900, eh, fue nuevamente puesta en el medio de la pandemia COVID-19 por el expresidente Donald Trump, que aplicaba a aquellas personas que se les sospechaba que podrían tener una infección de COVID-19 y que trataban de entrar hacia los Estados Unidos. Entonces, este título le daba poder a las autoridades de migración de los Estados Unidos devolver a aquella persona. Pero, ¿qué pasa? Un juez federal de los Estados Unidos, precisamente del Distrito de Columbia, estoy hablando de este juez, se llama el juez, acá le vengo, ok. Un juez federal bloquea el título 42, esta medida que permitía la expulsión en caliente de migrantes. Así es. Vamos a escuchar a ver qué tal. ¿Quién va a ganar? Lo vencimos ese muro, lo vencimos. ¡Al triunfo! Lágrimas de júbilo y de esperanza en la frontera sur. Un juez federal en Estados Unidos ha decidido bloquear el título 42, la norma que ha estado utilizando el gobierno para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia. Estados Unidos vuelve a ser un sueño posible para los migrantes que han esperado durante días cruzar desde México. Bueno, estamos súper alegres por esta noticia. Eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos. En su fallo, el juez federal describió como arbitrario y caprichoso el título 42, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante el gobierno del actual mandatario Joe Biden. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permitía a los migrantes solicitar asilo cuando llegaban a su territorio y eran expulsados del país por la vía rápida. Desde marzo de 2020, cuando entró en vigor el título 42, Estados Unidos ha expulsado a casi 2 millones. Bueno, así mismo, como ustedes escuchaban, se trata así mismo del título 42, que era una medida de cuestión de salud. Como le dije, esta medida viene de los años 1900, por ahí, de la fiebre, por ahí, una pandemia también de salud por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta medida estaba guardada. El presidente Donald Trump, cuando administraba la Casa Blanca, tomó esta medida de igual manera para controlar o expulsar a aquellas personas que entraban de manera ilegal hacia los Estados Unidos por sus diferentes pasos fronterizos con México. Bueno, entonces, estas personas eran devolvidas en caliente, lo que no le permitía a sí mismo pedir asilo. De igual manera, entonces, él es el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden. La administración actual de los Estados Unidos, de tanto criticar esta medida, todavía la tenía vigente o todavía la tiene vigente o la entró en vigencia, perdón, no la entró en vigencia el pasado mes para así frenar, entre comillas, la masiva llegada de migrantes ilegal por sus fronteras, frontera sur con México. Bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos, las autoridades de migración estaban aplicando el título 42 a precisamente a los migrantes venezolanos que estaban entrando por México. ¿Qué pasa? Entonces ahora un juez federal bloquea esta medida, un juez del estado de Washington, Emmett Sullivan, que dice que, como ustedes escuchaban, que esta medida es arbitraria y caprichosa, porque prácticamente, claro,
por un lado es arbitraria y por otro lado es caprichosa, porque se trata de una medida de cuestión de salud que más bien que ya no debe aplicarse. Pero ¿qué pasa entonces? El juez Emmett Sullivan le dio una prórroga al gobierno de los Estados Unidos, a la administración de Biden, que más tardar al próximo 21 de diciembre a la medianoche, que debían elaborar un plan o el título 42, que actualmente está en vigencia, pero está bloqueado hasta el 21, que deberían presentar un nuevo plan de migración. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de los Estados Unidos actualmente presentó el nuevo plan, que es el título 8. El título 8, que establece que penalizará o castigará a aquellos migrantes que también ataquen los agentes apostados en los diferentes puntos fronterizos de la frontera sur Estados Unidos-México. Si un inmigrante, explico este dato, si un inmigrante trata de atacar a unos de los guardias de la CBP, de la Border Patrol, será castigado cuando entre a los Estados Unidos, será detenido en los Estados Unidos, será penalizado. Entonces, la otra parte, que también este título 42, que yo a mi percepción, a mi opinión, lo veo más favorable, no es con esto que estoy a favor de la migración ilegal, pero aquella persona que por una razón social o económica, o qué sé yo, pero que traten de entrar de manera ilegal, que le digo y le repito, no estoy de acuerdo con la migración ilegal. Todo el mundo debe hacerse la cosa legal por lo que manda. Entonces, veo que sí es un poquito más flexible que el título 42, que estaban deportando en caliente, que actualmente se han deportado registro de la Secretaría o más bien del Departamento de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Se han deportado unos 12,000 personas, luego que se aplicó el título 42. Pero ¿qué pasa ahora entonces? Como le dije, un juez federal entonces bloquea esta medida hasta que está vigente. Que, ojo, que aquellas personas actualmente que traten de cruzar, que todavía están cruzando, serán deportados porque el título está vigente. Con esta medida de que el juez federal la bloquea, es hasta el 21 de diciembre, que le da la prórroga de que el departamento, que las autoridades de migración de los Estados Unidos le da la prórroga de unas 5 semanas. Es decir, que le permite, aunque el juez dictó la medida de bloqueo, no ha entrado todavía en vigencia. Es decir, que hasta el próximo 21 de diciembre, las autoridades o la CBP o Border Patrol tiene derecho a deportar a aquellas personas que entren de manera ilegal. Entonces, a partir del 21 de diciembre, ya que el Departamento de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos presentó el nuevo plan, que es el título 8, como le dije, entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a escuchar. Va a dejar de aplicar el título 42 y aplicará el título 8. NTN 24 estuvo en una conferencia de prensa vía telefónica con el subsecretario interino para las políticas fronterizas del Departamento de Seguridad Nacional. Allí nos explica de qué se trata este título 8 que aplicará el gobierno de Estados Unidos a los migrantes irregulares que ingresen a partir del 21 de diciembre por la frontera sur de manera irregular. Preocupa mucho la desinformación y los rumores que hacen correr los coyotes. Por eso estamos teniendo esta llamada hoy. Como les dije, por el momento el título 42 todavía está en vigencia. Cuando eso no sea más, la verdad, cuando volvemos al título 8, tenemos un plan comprensivo que ya hemos estado preparando más de un año para implementar, que tiene 6 medidas o categorías de medidas importantes. Una de ellas es la aplicación de consecuencias en la frontera para gente que cruza nuevamente ilegalmente. Esas consecuencias incluyen, como les dije, expedited removal,
también incluye prosecuciones para personas que cruzan y tratan de huir o atacan a nuestros agentes sobre la frontera. El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional también confirmó que los 1.000 venezolanos que ingresaron en los últimos días creyendo que el título 42 había acabado van a ser devueltos, en su mayoría van a ser expulsados. Pero aquí le explicamos de qué se trata o cuáles son las diferencias del título 42 y el título 8. Allí se los mostramos inmediatamente. El título 42 fue invocado por el gobierno del presidente Donald Trump y se trataba de la expulsión de migrantes que intentaban ingresar al país de manera irregular por la frontera bajo la premisa de que el país estaba en medio de una crisis de salud debido a la pandemia del COVID-19. Ahora lo que van a aplicar a partir del 21 de diciembre será el título 8. ¿Y de qué se trata? Allí los migrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país, y si determinan que no existe, habrá deportación inmediata. Y de ese tema también habló el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional. La deportación seguirá a partir del 21 de diciembre, sea bien a países terceros, a México. Pero oiga de qué manera, para información, oiga de qué manera que esta diferencia del título 42, qué diferencia del título al nuevo título 8, que entrará en vigencia también una vez sea derogado el título 42, entrará entonces el título 8. Que si usted, como le dije, ya le mencioné esto, que si usted trata de golpear, en el caso de un migrante, una persona que trata de entrar legalmente, como se dio también, como se ha dado en ocasiones anteriores en la frontera, se han dado incidentes de que migrantes apedrean los agentes fronterizos. Otro caso fue que un inmigrante golpeó con un acta de una bandera, golpeó a un agente fronterizo en la cara. Serán sancionados, serán apresados. Estas personas, cuando sean ya recibidos por la Border Patrol, entonces serán procesados dentro de los Estados Unidos. Y entonces, aquellas personas también que traten de cruzar de manera consecutiva, y ya una vez los agentes fronterizos tengan estos datos, confirmarán si esta persona había cruzado anteriormente. Entonces, esta persona también tendrán consecuencias legales dentro de los Estados Unidos. Entonces, en diferencia, esta medida más flexible ahora del título 8 al 42, que el 42 actualmente, como sigue vigente, como lo han dicho, sigue vigente actualmente, que la medida no está derogada, la medida será derogada el próximo 21 de diciembre a la medianoche. Entonces, el título 42, una vez que entre en vigencia, le dará el derecho a los migrantes de presentarse ante un juez migratorio de los Estados Unidos. Y si usted tiene una razón creíble o usted tuvo una razón de emigrar o cruzar hacia los Estados Unidos por una situación social o económica creíble, entonces un juez decidirá si admite a petición de asilo, o si usted está mintiendo a ese juez, entonces usted será deportado en caliente. Este proceso, que es a través de una entrevista frente a frente a un juez, una entrevista no tan fácil, que será un poquito más larga. Entonces esto yo lo veo un poquito bien, que si un juez determina a través de usted, de su propio testimonio, que si usted está migrando, porque hay muchas personas también que se están colando por la frontera sur, muchos delincuentes que están, después luego llegan a Estados Unidos a hacer delincuencia, delinquir y todas esas cosas. Bueno, entonces aquellas personas, madres, solteras, qué sé yo, aquellas personas que son perseguidos políticos, que huyen por problemas sociales o seguridad en su propio país, entonces tendrán la oportunidad de, una vez que se crucen la frontera, de presentarse entonces ante un juez de migración que decidirá su futuro dentro de los Estados Unidos. Pero si usted le cuenta la verdad, esto es la parte más importante, y en diferencia del título 42 que se estaba aplicando, que se continúa todavía aplicando a aquellos migrantes que cruzan de manera ilegal, entonces este nuevo título, el que ya entrará en vigencia el próximo 21 de diciembre, es un poco más flexible. Bueno,
Y por otra parte, entonces, ¿qué pasa? La gente sigue pasando por la frontera, la gente no ha dejado de pasar. En el caso de estos colombianos, de este colombiano que Son de Colombia estos dos jóvenes. ¿Cómo te llamas? Tú se llama Kevin y yo me llamo Alejandro. Kevin y Alejandro. La gente no se quiere esperar, la gente no se quiere esperar hacia el nuevo título 42, hacia el nuevo título 8. El próximo, que hay mucha gente que no aguanta ya. Es decir, hay muchos testimonios de personas que dicen que no aguantan un mes más porque no tienen dinero, no tienen que comer, no tienen dónde quedarse. Hay mucho frío por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se deciden cruzar, como en el caso de estos colombianos. Van en busca del sueño americano. Ahí está Kevin y Alejandro. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Ahí está, son colombianos. Miren qué fácil. Dios los proteja a los colombianos, dice por ahí. Pues nos vamos todos para el gabacho de una vez, ¿no? Que nos den asilo. Más, está poquita helada el agua. Está helada. Sabrá Dios. Bueno, esta persona que continúa. Pero pues ya corrieron chicoteados. Pues ahí está la situación. Kevin, afortunadamente, él cruzó, el chico llegar Kevin. Estoy poniendo este a la caso. Unión Porque esta persona Americana sin sigue ningún tipo de peligro. que piensan, Kevin dijo: yo abandono mi Colombia. Al juez federal de los Estados Unidos, Emmett Sullivan, al bloquear el título 42, como le dije al principio, en su fallo, mucha gente piensa que tienen la confusión, y es bueno aclararlo. El título 42 sigue vigente hasta el próximo 21, que esa fue la prórroga que le dio este juez al gobierno de los Estados Unidos, o más bien a la Secretaría al Departamento de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos, de que si al próximo 21 de diciembre no presentaban una medida más considerable o una medida que se tratara, que no fuera tan caprichosa, para los emigrantes y todo esto, entonces que el título 42 automáticamente el 21 quedaba derogado. ¿Qué pasa? El gobierno de los Estados Unidos entonces presentó la nueva medida ya y será aplicada desde el próximo 21 de diciembre a la medianoche, que, les repito, sigue vigente el 42, que deporta a los colombianos de manera en caliente hacia México. Sigue vigente. No se confunda. Si algún coyote por ahí le dice a usted que ya el título 42 se fue abajo, que tumbaron el título 42, eso es mentira. El título 42 sigue vigente. Se siguen deportando a diario, porque yo veo los reportes de la CBP y todo eso, de la Border Patrol. Todos los pasos fronterizos que ahora mismo caliente, el más caliente por ser las aguas más bajitas, por ahí, por Piedras Negras, hacia Eagle Pass, Texas, siguen deportando de manera en caliente. Hay personas que lo han atrapado, la CBP, la Border Patrol, y solamente le tarda 3 horas en ser deportado. Es decir, el mismo día lo están deportando. No se crea que porque un juez federal anunció esta medida o emitió esta medida de bloquear este título 42, el gobierno entonces sigue que no hay ninguna restricciones. Las restricciones siguen siendo hasta el 21 y después de ahí van a haber restricciones más. Ahora, más flexible, ok, bien, pero las deportaciones se siguen haciendo. No se confunda. Bueno, pero hay muchas personas entonces que siguen por el Darién, siguen por ahí. Aquellas personas que tienen esperanza, como les decía, la persona actualmente entonces varada en México, muchos entonces están decidiendo cruzar, jugándosela. Como en el caso de este colombiano que pues dice que no aguanta más y no va a esperar al próximo 21. Sería prácticamente la espera de un mes. Ya se cruzan y luego andan batallando. Tan pérrima y indignante con los emigrantes por ahí. Para venirse para atrás, saludos. Te vio a ti y se asustó. Nah, pues yo no soy tan tete por... Ya cruzó. Él cruzó. Allá va Kevin, sigue chicoteado con llegar a la Unión Americana. Seguro que lo deportarán. Está helado, poquito, hombre, nomás, está poquito helada el agua. Y pues ahí está la situación. Vean nomás, Kevin. El tremendísimo Kevin está llegando a lo que viene siendo la Unión
americano, originario de Colombia. Pero automáticamente será deportado. Señores, suscríbanse a nuestro Y canal. pues acá Active estos la cristianos campanita son de mexicanos, pero pues no se quisieron ir. Active la campanita de notificaciones. Dele like, comparta con los demás si le ha gustado este video en el día de hoy. Teníamos varios días sin hacer videos, sin traer informaciones, pero están nuevamente por aquí. No perdemos entre ratico, pero seguimos informando. Así es. Suscríbanse, denle like. Será hasta un próximo video. Bendiciones. Hasta la próxima.